¿Sabías que, en 1973, un estudiante universitario de Connecticut desapareció por 6 meses y reapareció, exactamente en el mismo lugar donde fue visto por última vez, con la misma ropa y sin haber envejecido ni un solo día? Lo más inquietante fue que, según los análisis médicos, su estómago contenía alimentos que no existían en la Tierra, compuestos químicos desconocidos y trazas de minerales extraterrestres. Cuando intentaron interrogarlo, solo repetía una frase: la brecha se cierra. Pronto seremos uno. Nunca volvió a hablar. Hoy permanece internado en una institución psiquiátrica bajo estricta vigilancia. ¿Sabías que algunas personas afirman recibir llamadas telefónicas de ellos mismos? El fenómeno se conoce como llamadas fantasma o doppelganger telefónico. Suena tu celular, revisas la pantalla y aparece tu propio número llamándote. Al contestar, solo se escucha estática o una versión distorsionada de tu voz repitiendo cosas que dijiste horas antes. Aunque muchos lo atribuyen a fallas de red o bromas, hay quienes creen que es una especie de cruce entre dimensiones. ¿Y tú? ¿Responderías si tú mismo te llamaras? ¿Sabías que, en algunas llamadas al 911, se escuchan voces susurrando cosas que no deberían estar ahí? En 2003, una mujer llamó desesperada diciendo que alguien estaba en su casa. La policía llegó y no encontró a nadie. Pero al revisar la grabación de la llamada, justo antes de que se corte, se escucha una voz que no era la de ella, una voz grave que susurra: «No los dejes entrar». La mujer nunca volvió a ser localizada, y la grabación sigue siendo analizada hasta hoy. ¿Coincidencia? ¿Paranormal? Tú decides. Algunas personas han reportado tener sueños dentro de otros sueños, hasta 5 niveles profundos, y al despertar, no están seguras si siguen soñando. Este fenómeno se llama falsos despertares encadenados, y puede provocar ataques de pánico, pérdida de la noción del tiempo, y en casos extremos, dicen que algunas personas nunca logran despertar por completo. ¿Y si tú no estás despierto ahora mismo? ¿Sabías que si sueñas con alguien que nunca has conocido, esa persona también podría estar soñando contigo? Miles de personas afirman haber visto a un mismo hombre en sus sueños, a pesar de que jamás lo han conocido. Le llaman This Man. Nadie sabe quién es, pero su rostro aparece en sueños por todo el mundo. Algunos creen que es una entidad interdimensional, otros que es una advertencia. ¿Alguna vez lo has visto tú también? Déjalo en los comentarios. Nací ciego, pero un implante ocular experimental me devolvió la vista. Por primera vez vi el mundo, y era hermoso, hasta que empecé a ver cosas que no deberían estar ahí. Sombras sin rostro, asesinatos, que nadie más veía. Pensé que estaba perdiendo la cordura, hasta que encontré esto. Implante Ocular Donante 211. Asesino convicto. Su conciencia aún vive en mis ojos. A veces veo a través de él. Otras veces siento que él ve a través de mí. Hoy desperté en un hospital. Me miré al espejo. Y esa sonrisa no era mía. ¿Y si lo que heredé no fue solo la vista? Recibió una notificación y dejó de ser él. A las 2 de la mañana a Ted le llegó un mensaje: actualización del sistema completada, reiniciando. Pero él no tenía ningún chip ni implante, solo un celular viejo. Pensó que era una broma, hasta que su cuerpo se movió solo. Intentó gritar, pero no podía. En su cabeza, una voz dijo: versión 3.7 activada, usuario anterior eliminado. Fue al espejo y no se reconoció. Afuera cientos caminaban sincronizados, sin hablar, sin parpadear. Todos recibieron la misma actualización y ya no quedaba nadie real. Una chica corre por un parque solitario al atardecer. Todo parece normal, pero empieza a notar algo raro. No hay nadie más. Ni un solo sonido de aves, ni perros, ni viento. Todo está completamente silencioso. Mira su celular. Sin señal, sin GPS, sin Wi-Fi. Intenta regresar, pero el camino por el que vino ya no está. Es como si el parque hubiera cambiado de forma. La cámara se aleja volando hacia el cielo. Vemos que el parque está en medio de una estructura metálica gigante. No es un parque, es un ecosistema artificial cerrado, como una jaula. Protocolo 9 fallido. Iniciando reseteo. Empieza a correr, cada vez más desesperada. Gira en círculos, todo parece igual. Entra en una especie de zona más verde,
donde la hierba es más brillante y los árboles parecen más densos. Allí encuentra a un grupo de personas, todos inmóviles, de pie, con los ojos cerrados, como si estuvieran congelados en el tiempo. Todos visten ropa normal, incluso hay un niño con mochila escolar. Ella grita, pero ninguno reacciona. Se escucha un ruido. Gira. Una figura con bata de laboratorio le apunta con un escáner. Dice en voz baja: nuevo sujeto activo. Zona de contención comprometida. Protocolo 9 fallido. Iniciando reseteo. Este hombre viajó en el tiempo y jamás volvió a ser el mismo. Un tipo obsesionado con el tiempo construyó una máquina casera en su sótano. Logró retroceder 5 minutos. ¡5 minutos! Todo iba bien, hasta que notó algo raro. Su taza de café estaba en el lado opuesto, y su gato tenía los ojos completamente negros. Volvió a intentarlo, esta vez 10 minutos. Al regresar, su reflejo no lo imitaba. Solo lo miraba, inmóvil, con una sonrisa. Aún así siguió. En su último intento viajó 1 hora atrás. Y cuando volvió, ya no estaba en su casa. Estaba en una habitación blanca, sin puertas, sin ventanas, solo una pantalla frente a él, que decía: tú no eres el original. Sígueme para parte 2. Una estudiante universitaria se queda sola en la biblioteca. Al buscar la salida, nota que el pasillo que lleva a la puerta principal no termina nunca. Camina durante minutos. Las luces empiezan a cambiar de color. Las ventanas muestran un cielo violeta, lleno de símbolos flotando como constelaciones vivas. De pronto, escucha pasos detrás de ella, pero cuando gira, no hay nadie. Solo un cartel en la pared que no estaba antes. No mires atrás más de 2 veces. La tercera vez que voltea, ve una versión de ella misma acercándose, desfigurada y con la piel cuarteada. Le grita con una voz múltiple: tú ya saliste. Yo soy la que se quedó. La cámara tiembla. Todo se oscurece. En la biblioteca real, el guardia encuentra sus cosas, pero a ella nunca la vieron salir. Una joven empaca sus cosas para mudarse. Todo listo, menos una caja vieja bajo su cama, envuelta con cinta negra. No recuerda haberla visto antes. Hay una nota escrita con su letra: no abrir, ya lo superaste. Pero no puede resistir. Rompe la cinta. Dentro, fotos de una vida que no recuerda. Una boda, un hijo, un accidente. En el fondo hay un sobre con otro mensaje: tú pediste olvidar, pero él no. Afuera se apaga la luz. Algo se mueve en la habitación. Voltea lentamente. En el pasillo, una figura infantil, pálida, la observa en silencio. Ella comienza a llorar, reconociéndolo. Mamá, susurra él. La caja se cierra sola con un golpe seco. Anoche escuché un sonido bajo mi cama, y no era nada humano. Intenté ignorarlo, pero se volvió más fuerte. Un rasguño, luego un suspiro, justo debajo de donde duermo. Me armé de valor, me agaché para mirar y solo vi oscuridad. Pero sentí algo respirando muy cerca, muy frío. Quise moverme, pero no pude. Sentí un aliento helado en mi cuello, y una voz susurró: no deberías haberme escuchado. Desde entonces, cada noche escucho ese sonido, y sé que ya no estoy solo. Una mujer narra que desde hace 3 noches, alguien toca su puerta exactamente a las 3:17 a.m. Nunca hay nadie cuando abre, pero siempre hay una pequeña marca diferente en la madera, como una uña. Decide poner una cámara apuntando a la puerta. La noche siguiente, escucha los golpes de nuevo. Revisa el video en la mañana. No se ve a nadie tocando, pero la puerta se abre sola y algo entra arrastrándose muy lento por el piso. Se ve a ella dormida. La figura se detiene junto a su cama. La cámara se apaga por completo a las 3:18. Ya no escucha los golpes. Ahora los oye dentro de su habitación. Cada noche a las 3:17 a.m., un autobús de la Ruta 66 recoge a un único pasajero en una parada, que no aparece en ningún mapa. Siempre se sienta hasta atrás. No paga, no habla, solo mira al frente. Y al final del recorrido, baja en un terreno baldío, sin calles, sin casas, sin nada. Una noche, un nuevo chofer tomó la ruta. Le advirtieron que si veía al pasajero, no se detuviera,
pero cuando lo vio ahí parado, lo miró directo a los ojos y frenó. El pasajero subió. «Llegaste tarde», dijo mientras sonreía. Durante el trayecto, el chofer miraba por el retrovisor, pero ya no había nadie. Solo escuchaba pasos detrás de él. Al llegar al terreno baldío, el motor se apagó. A la mañana siguiente, encontraron el autobús cubierto de escarcha y al chofer sentado al volante, con los ojos arrancados, aún sujetando el timón con fuerza. En el espejo retrovisor, escrito con sangre: «Ahora tú eres el pasajero». Ayer a las 6:47 vi a mi hermana morir. Salió corriendo de casa gritando que algo venía por ella. La atropelló un auto frente a mí. Me desmayé del impacto. Cuando desperté, era hoy, mismo día, misma hora, y ella seguía viva. Pensé que era un milagro. Traté de advertirle, de evitar que saliera, pero a las 6:47 volvió a pasar. Diferente forma, mismo resultado. Intenté todo, amarrarla, escaparnos, fingir que no pasaba nada. Pero no importa lo que haga, ella siempre muere. A las 6:47. ¿Y si una simple llamada pudiera advertirte desde otro tiempo? Carolina estaba sola en casa durante la tormenta, pero lo que vio en su jardín no era humano, y tampoco de este presente. Era una noche de tormenta. El viento golpeaba con fuerza las ventanas y la lluvia caía en torrentes. Carolina, sentada frente a su ventana, miraba la lluvia caer mientras esperaba una llamada importante. De repente, algo extraño llamó su atención. Un destello de luz en el espejo, como si alguien la estuviera mirando. Giró rápidamente, pero no había nadie. Volvió a la ventana y vio algo aún más inquietante. Una figura de pie en el jardín. Parecía un hombre, pero su rostro no se veía bien, como si fuera un reflejo borroso. Carolina, aterrada, intentó ignorarlo, pero la figura se acercó lentamente. El teléfono sonó justo en ese momento. Era la llamada que tanto había esperado. «Carolina», dijo una voz temblorosa del otro lado. «Estás en grave peligro. La persona que ves en tu jardín no es real. Estás atrapada en otro tiempo. Lo que ocurrió en tu casa nunca debió suceder». Carolina miró de nuevo al jardín. La figura ya no estaba. Solo quedaba la lluvia, que seguía cayendo como si el tiempo nunca hubiera existido. Un chofer de Uber trabaja de noche. A las 12:13 a.m. Recibe una solicitud desde una colonia alejada. Llega al punto. Una figura encapuchada ya lo espera y sube sin decir palabra. El chofer rompe el silencio. ¿A dónde vamos? Silencio. Mira por el retrovisor. El pasajero solo lo observa, inmóvil. Necesito que ponga la dirección. Nada. Solo una respiración lenta. El chofer, incómodo, arranca. A los pocos minutos, el pasajero dice con voz áspera: «Ya casi llegamos». El chofer frena en seco. «¿Cómo sabes a dónde voy si no diste dirección?» Voltea. El asiento está vacío. Revisa el historial. No hay ningún viaje activo. Entonces vibra su celular. Una nueva solicitud. Mismo lugar. Mismo nombre. Pasajero 23. Trabajo limpiando en un viejo hotel. Ayer me tocó el cuarto 1313, aunque se supone que está clausurado. La puerta estaba abierta, todo cubierto de polvo. Menos la cama, que estaba perfectamente tendida. Revisé el lugar. Silencio total. Pero al girarme, vi huellas descalzas en el polvo, caminando hacia mí. Salí corriendo. El gerente me dijo: «Nadie entra ahí desde que un huésped se colgó del ventilador. Hace 20 años. Hoy encontré esto en mi casillero. Nota escrita: gracias por despertarme». Un joven se muda a un antiguo departamento en la colonia Guerrero. Mientras desempaca, nota que una de las paredes del pasillo tiene marcas extrañas, como si hubieran tapado una puerta con cemento. Curioso, golpea la pared. Suena hueca. Esa noche, escucha golpes provenientes de ahí. Tac, tac, tac. Piensa que son cañerías, pero los golpes se repiten a la misma hora, cada noche. Decide romper la pared. Encuentra una puerta vieja, sellada con clavos oxidados y símbolos raros tallados. Ignorando el miedo, la abre. Dentro hay una habitación diminuta, sin ventanas. Solo una silla de madera. Y en ella, una figura sentada, cubierta con una manta negra. Él se acerca, extiende la mano para quitar la tela. Corcha negro.
Solo se escucha un susurro. Ahora ya no puedo irme solo. Mi mamá siempre me dijo que nunca abriera la puerta del cuarto del fondo, la que tenía el candado oxidado y el letrero que decía, no entres, nunca. Una noche, mientras ella dormía, escuché algo, un susurro, llamándome por mi nombre, desde dentro. Me acerqué, toqué la puerta y volvió a decirlo. ¡Ábreme, por favor! ¡Tengo frío! Era mi voz, exactamente igual a la mía, pero yo estaba afuera. ¿Temblando? El candado se cayó solo. La puerta se abrió lentamente. Dentro había otra versión de mí, más pálida, más flaca. Sonreía. Gracias por dejarme salir, dijo. Y ahora soy yo el que está encerrado. Cuando me mudé a mi nuevo departamento, el vecino del segundo piso me advirtió. Si escuchas pasos corriendo arriba por la noche, ignóralo. Aquí no hay tercer piso. Pensé que bromeaba, hasta que esa misma noche, a las 3:07 a.m., escuché pasos rápidos sobre mi techo, como si un niño jugara. Miré el plano del edificio. Solo tenía 2 pisos. Subí con una linterna, pero el techo era plano, vacío y polvoriento. Lo olvidé, hasta que empecé a encontrar huellas pequeñas llenas de lodo dentro de mi departamento. Cerré todo con llave, reforcé ventanas, pero esta madrugada desperté y las huellas estaban en mi cama, rodeándome. Y en la pared, escrito con crayón rojo. ¿Puedo dormir contigo hoy? Carlos era velador en un edificio antiguo del centro histórico de Ciudad de México. Siempre le decían que nunca usara el elevador después de la medianoche. Especialmente por una razón, el piso 14 no existía. Pero una noche, por curiosidad, lo hizo. Marcó el piso 10, pero el elevador subió sin detenerse. 11, 12, 13 y luego 14. Un número que jamás había visto en el tablero. La puerta se abrió sola. Frente a él, un pasillo idéntico al resto del edificio, pero todo estaba cubierto de polvo. Los focos titilaban y se escuchaba un lamento ahogado a lo lejos. Contra todo instinto salió. Caminó hasta una puerta vieja, entreabierta. Al empujarla, encontró una oficina abandonada, con una foto enmarcada encima del escritorio. Era una imagen de él, dormido, en el mismo uniforme de velador, pero con los ojos completamente negros. Asustado giró para salir, pero la puerta ya no estaba. En su lugar, una pared. El teléfono antiguo de la oficina sonó. Al contestar, solo escuchó su propia voz, repitiendo una y otra vez. Nunca debiste venir. Esa fue la última vez que alguien lo vio. El nuevo velador dice que por las madrugadas, el elevador a veces marca el piso 14. Y si lo tomas, puedes escuchar pasos acompañándote, aunque estés solo. Una chica encuentra una vieja grabadora de casete en el ático de su abuela fallecida. Curiosa, la enciende y escucha una voz susurrando. Si estás oyendo esto, ya es demasiado tarde. Piensa que es una broma vieja hasta que la grabadora se apaga sola. Esa noche, empieza a escuchar pasos en el pasillo, aunque vive sola. Decide volver a escuchar la cinta, pero ahora la voz dice su nombre. No lo había hecho antes. La apaga, asustada. A la mañana siguiente, encuentra la grabadora sobre su almohada, encendida, y repitiendo una y otra vez. Estoy más cerca de lo que crees. Con el corazón acelerado, decide deshacerse de la grabadora. La tira al fondo del jardín y cubre el pozo con tierra. Pero esa misma noche, cuando se prepara para dormir, escucha la voz clara y fuerte, desde debajo de la cama. No te librarás de mí tan fácilmente. Hace unas semanas, Lucía se mudó sola a un pequeño departamento. Todo iba bien, hasta que una noche escuchó algo extraño. Una voz susurrando su nombre desde el closet. Pensó que era su imaginación, hasta que volvió a pasar. Y cada vez más fuerte. Una noche, decidió grabar con su celular. Se metió a la cama, dejó el teléfono apuntando al closet. Y esperó. A las 3:17 a.m., la puerta del closet se abrió lentamente. En el video, una sombra salió arrastrándose y se paró junto a su cama. Lucía no lo notó en el momento, pero al día siguiente, cuando vio el video, se dio cuenta de algo peor.
La sombra la estaba mirando directo a los ojos, y ella sonreía dormida. Desde esa noche, y el closet nunca vuelve a cerrarse. Laura estaba sola en casa cuando su mejor amiga le hizo una videollamada. Charlaron unos minutos hasta que la amiga, asustada, preguntó: ¿Quién está detrás de ti? Laura se rió, pensando que era una broma, pero la amiga insistió, pálida. Hay alguien parado detrás de ti. ¿Estás sonriendo? Laura se giró rápido, pero no había nada. Nerviosa volvió a mirar la pantalla. Y su amiga ya no estaba. La llamada seguía conectada, pero ahora solo se veía la habitación de Laura, desde otro ángulo, como si alguien más estuviera filmando. Y entonces un susurro en la llamada. Ahora soy yo quien está viendo, detrás de ti. Anoche, Andrea se despertó a las 3:15 am para ir al baño. Medio dormida, encendió la luz y vio algo extraño en el espejo. Había un mensaje escrito con lo que parecía vapor. Sal de aquí. Pensó que era una broma de su hermano. Lo limpió y volvió a la cama. Pero 10 minutos después, otro mensaje apareció, esta vez más claro. Te estoy viendo. Asustada, corrió a despertar a sus padres. Cuando volvieron juntos al baño, el espejo estaba completamente limpio. Nadie le creyó. Antes de dormir, Andrea miró su celular. Tenía una notificación de fotos recientes. Abrió la galería y vio una foto tomada hace 5 minutos. En la foto, ella estaba dormida, y detrás de ella, en la oscuridad, una figura sin rostro la observaba fijamente. El turno de noche en el viejo Hotel Mirador siempre era tranquilo, hasta esa madrugada. A las 2:13 am, el teléfono en recepción sonó. ¿Podrían subir unas toallas a la habitación 107? El recepcionista Mario sintió un escalofrío. Esa habitación había estado cerrada por años, desde el incendio que mató a un huésped, un hombre que nadie logró sacar. Pensando que era un error, revisó el registro. Ningún huésped estaba asignado a la 107. Inquieto, llamó al guardia de seguridad. Juntos subieron. El pasillo estaba oscuro, y cuando llegaron, la puerta de la 107 estaba entreabierta, rechinando suavemente como si alguien los esperara. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Y preguntó Mario tragando saliva. Silencio, hasta que un golpe seco vino desde dentro. Entraron a la habitación con linterna. Todo parecía normal, salvo un detalle. En la cama, cubierto de ceniza, había un mensaje recién escrito. «Aún espero mis toallas». El guardia quiso retroceder, pero entonces el teléfono del cuarto comenzó a sonar. Mario, temblando, contestó. Una voz áspera y distante susurró. «No querías venir. Ahora tú no podrás salir». De repente, la puerta se cerró de golpe tras ellos. La linterna parpadeó, y en la penumbra pudieron ver una figura ennegrecida por las llamas acercándose lentamente. Una noche fría, Andrea tomó el último autobús rumbo a casa. Solo había otro pasajero, un hombre con sombrero que no dejaba de mirarla por el reflejo de la ventana. Andrea se sentía incómoda, pero no dijo nada. Cuando quedaban pocas cuadras, el conductor miró por el espejo y gritó: «Usted, el del sombrero. Ya basta, bájese ahora mismo». Andrea se giró, pero no había nadie. Atemorizada, le preguntó al conductor qué había visto. El chofer, pálido, le respondió: «Ese hombre sube todas las noches, y siempre se sienta detrás de quien va a morir pronto». Andrea nunca llegó a su casa esa noche. Una noche mi celular sonó, pero lo raro es que la llamada venía de mi propio número. «No salgas mañana, algo horrible va a pasar». Pensé que era una broma, hasta que al otro día, justo en la esquina de mi casa, hubo un accidente brutal. A partir de ese día, las llamadas empezaron a ser más frecuentes, y cada una era más aterradora. Una vez, sonó mientras iba al trabajo. «No subas ese elevador». Me detuve, y minutos después, el elevador se desplomó con varias personas dentro. Otra llamada, otra advertencia: «No tomes ese café». Ignoré la voz y vi cómo, justo después de beberlo, un compañero se desmayó convulsionando. Cada advertencia, siempre cierta, siempre la misma voz, siempre la mía. Empecé a vivir con miedo. No sabía si esas llamadas me estaban salvando o si me estaban encerrando en un destino peor. Hasta que una noche, muy tarde, mi teléfono vibró sin parar. Miré la pantalla. 15 llamadas perdidas, todas de mi propio número. De pronto, una más.
Temblando contesté. Esta vez la voz gritó desesperada. ¡Huye ya! Las luces de mi casa parpadearon y se apagaron por completo. Me quedé en silencio, solo escuchando mi respiración, hasta que detrás de mí algo crujió, muy cerca. Desde esa noche, nadie volvió a saber nada de mí. Dicen que tu ángel de la guarda siempre te cuida, pero hay un ritual para hablar directamente con él. A medianoche, escribe tu nombre completo en un papel y colócalo debajo de la almohada. Antes de dormir repite, ángel de la guarda, dime qué me espera. Dicen que si lo haces bien, esa noche recibirás un mensaje claro en sueños. Pero algunos cuentan que lo que visitó su habitación no era un ángel. ¿Tú qué harías si despiertas y ves algo mirándote fijamente? Déjalo en los comentarios y no olvides compartir con quien se atrevería. Todo comenzó cuando el reloj de la casa se detuvo, siempre a la misma hora. Pensé que era una simple falla, pero cada noche, sin falta. 7:7. Y luego los ruidos. Puertas que se abrían solas. Pasos que no eran míos. Y esa sensación, como si alguien me observara. Esa noche, por primera vez, grabé lo que pasaba y descubrí que el reloj no marcaba la hora, marcaba su llegada. Ahora, cada noche, lo espero a las 7:7. ¿Sabías que existe un ritual que puede convertir Soyite cualquier espejo en un portal al más allá? Se llama el ritual del espejo y ha aterrorizado a miles de personas en todo el mundo. Solo necesitas un espejo, 2 velas negras y valor. A la medianoche, apaga todas las luces, enciende las velas frente al espejo y repite 13 veces. Reflejo mío, muéstrame lo que ocultas. Se dice que si lo haces bien, tu reflejo empezará a moverse solo. Algunos han visto sombras detrás de ellos, otros escucharon voces, y los más valientes aseguran haber sentido cómo algo quería salir del espejo. Pero cuidado, romper el espejo podría liberar lo que atrapaste. ¿Te atreverías a intentarlo? La historia completa está en mi canal. Corre a verla. Existe un reto prohibido llamado el juego del túnel oscuro. La regla es simple, debes cruzar un túnel completamente oscuro. Sin mirar atrás, pase lo que pase. Marcos y sus amigos encontraron un túnel abandonado en las afueras de la ciudad. Entre bromas, lo retaron a entrar solo. Al principio, todo era silencio. Pero a los pocos metros, comenzó a oír pasos detrás de él. Lentos, pesados. Seguro son ellos jugando, pensó. Hasta que escuchó una voz gutural susurrar su nombre, Marcos. Marcos. ¿Por qué no miras? El aire se volvió helado. Marcos apretó el paso. Pero los pasos detrás se aceleraban, más y más cerca. Hasta que algo rozó su cuello. En pánico, volteó. Sus amigos lo vieron salir corriendo, pálido, los ojos llenos de terror. Y desde esa noche, Marcos nunca volvió a hablar. Y en sus sueños, aún camina por ese túnel. ¿Has escuchado la leyenda de la silla de la esquina? Dicen que si colocas una silla vacía en la esquina de tu cuarto, justo a las 3 de la mañana, y enciendes una vela a su lado, alguien vendrá a sentarse. Eso hizo Laura. Entre risas con sus amigos, intentaron grabarlo. Todo parecía una broma, hasta que la vela empezó a parpadear sola y un sonido de pasos llenó la habitación. De pronto, crack. La silla se movió sola y la vela se apagó de golpe. En el video, se ve claramente como algo invisible se sienta. Pero lo peor vino después. Desde esa noche, Laura escucha cómo esa silla cruje, aunque esté vacía. La canción prohibida, una leyenda urbana de terror. En el vasto mundo de las leyendas urbanas, existe una que ha perdurado a lo largo del tiempo. La historia de una canción que, al ser escuchada, desencadena consecuencias aterradoras. La leyenda cuenta que en los años 30, un compositor húngaro llamado Rezo Serés escribió una melodía titulada Domingo Sombrío, Gloomy Sunday. Se dice que esta canción provocó una serie de suicidios en Europa, llevando a que algunas emisoras la prohibieran. Inspirados por esta historia, surgieron otras leyendas sobre canciones malditas. Una de ellas habla de una melodía que, al ser escuchada a medianoche, permite que la persona que más extrañas te visite esa noche, pero no será la misma que recuerdas.
Imagina a un joven llamado Marcos quien, tras perder a su hermana en un trágico accidente, encuentra una antigua grabación con una melodía desconocida. Desesperado por verla una vez más, decide escucharla a medianoche. Esa noche Thalía siente una presencia en su habitación. Al voltear ve a su hermana, pero algo en ella ha cambiado. Sus ojos carecen de brillo, su sonrisa es perturbadora. Al acercarse susurra: gracias por traerme de vuelta. Ahora tú tomarás mi lugar. Desde entonces, nadie ha vuelto a ver a Marcos. La grabación desapareció, pero la leyenda persiste. Si encuentras una melodía desconocida y la escuchas a medianoche, prepárate para enfrentar las consecuencias. Este video es solo una narración con fines de entretenimiento. No fomentamos ni promovemos la práctica de rituales ni invocaciones. Dicen que si entras a tu armario a medianoche, cierras la puerta y susurras 3 veces: hombre del armario, ven a mí, algo te escucha. A Diego le dijeron que si lo hacía bien, ese ser le concedería un deseo. Pero si fallaba, quedaría atrapado con él para siempre. Diego no lo creyó. Lo intentó. Cerró la puerta. Susurró las palabras 1, 2, 3 veces. De repente, algo frío lo tocó. Intentó abrir la puerta, pero no se movía. Desde afuera, sus papás solo escuchaban golpes y gritos. Cuando lograron abrirla, el armario estaba vacío y Diego nunca salió. Este video es solo entretenimiento. No intentes este ritual en casa. Dicen que si preguntas, debes estar listo para la respuesta. Una chica decidió jugar Charlie Charlie solo en su cuarto, solo por diversión. Charlie Charlie, ¿estás aquí? El lápiz se mueve lentamente hacia Jess, sonido metálico o chirriante mientras se mueve. Pero después empezó a escuchar golpes en las paredes, susurros, y la puerta se cerró sola. Intentó despedirse, pero el lápiz no se movió. Algo ya estaba dentro. Dicen que Charlie nunca se fue. ¿Te atreverías a jugar? Dicen que si marcas el número 999 desde tu celular, a las 3 de la mañana alguien contestará, pero no será una voz cualquiera. Una noche Luis decidió intentarlo. Solo escuchó respiraciones, hasta que una voz idéntica a la suya susurró: no contestes mañana. Confundido, colgó, pero esta mañana su celular volvió a sonar. El mismo número 999. Temblando, ignoró la llamada, pero cuando vio su reflejo en la pantalla negra, no era él quien lo miraba desde el otro lado. Nunca te cortes las uñas en la noche, porque en México dicen que al hacerlo, llamas algo. Dicen que al cortar partes de tu cuerpo en la oscuridad, abres un portal para las ánimas que vagan después de medianoche. Ellas siguen tu rastro. Creen que quieres entregarles tu alma. Hace años, una joven en un pueblo lo hizo, y esa noche dijeron que alguien la estuvo llamando por su nombre desde el patio. Cuando la encontraron al día siguiente, sus uñas estaban arrancadas y su puerta abierta. ¿Tú te atreverías? Dicen que si juegas este ritual, podrías abrir la puerta al infierno. Se llama The Closet Game y solo necesitas un armario y un fósforo. Solo apagas la luz y en total oscuridad dices: ¿muestra las luces o déjame en la oscuridad? Si escuchas un susurro detrás de ti, enciende el fósforo de inmediato, porque si no lo haces, te arrastrará y nunca volverás a ver la luz. Pero cuidado, incluso si sobrevives, él ya estará contigo, esperando la próxima vez que apagues la luz. ¿Te atreverías a jugar The Closet Game? ¿Y si invocas un espíritu mientras te bañas? En Japón existe Daruma-san, conocido como el juego de la bañera. Es sencillo, pero peligroso. Te sumerges en la tina, cierras los ojos y mientras te lavas el pelo, repites: Daruma-san cayó, Daruma-san cayó. Sentirás una presencia, una figura detrás de ti. No abras los ojos. Si lo haces, quedas maldito. Al día siguiente, el juego continúa. Ella te seguirá todo el día, siempre detrás de ti, pero solo la verás por el rabillo del ojo. Si se acerca demasiado, debes gritar: Tomare, solo una vez, o ella te atrapará. ¿Te atreverías a jugar?
¿Y si invocas un espíritu mientras te bañas? En Japón existe Daruma-san, conocido como el juego de la bañera. Es sencillo, pero peligroso. Te sumerges en la tina, cierras los ojos y mientras te lavas el pelo, repites: Daruma-san cayó, Daruma-san cayó. Sentirás una presencia, una figura detrás de ti. No abras los ojos. Si lo haces, ¡quedas maldito! Al día siguiente, el juego continúa. Ella te seguirá todo el día, siempre detrás de ti, pero solo la verás por el rabillo del ojo. Si se acerca demasiado, debes gritar: Tomare, solo una vez, o ella te atrapará. ¿Te atreverías a jugar? Dicen que si juegas el Elevator Game, puedes viajar a otro mundo. Pero no todos regresan. El juego viene de Corea. Solo necesitas un edificio con al menos 10 pisos y estar solo en el elevador. Presionas los pisos en este orden: 4, 3, 6, 2, 10, 5. Y si en el piso 5 entra una mujer extraña, no le hables. Si haces todo bien, el elevador subirá solo al piso 10. Cuando se abran las puertas, verás otro mundo, oscuro, vacío. Pero tú sigues siendo el intruso. Pero cuidado, si te desmayas o la mujer te habla, nunca volverás. ¿Te atreverías a intentarlo? Si alguna vez te llaman a las 3:33 am, no contestes. Hay una razón muy oscura detrás. Cuentan que si contestas, escucharás una voz, pero no es humana. Algunos dicen que es tu otro yo tratando de advertirte algo. Otros, que es la misma muerte. A Clara le pasó hace 2 semanas. Su celular sonó a las 3:33 am. Número desconocido. Contestó y al otro lado solo escuchó: Estoy aquí afuera. Pensó que era una broma hasta que vio la silueta en su ventana. Desde esa noche, Clara desapareció. Solo encontraron su celular, con una última llamada registrada a esa misma hora. Y lo peor, el número era el suyo propio. Dicen que si escuchas ese número, ya estás marcado. ¿Te atreverías a contestar si te llaman a las 3:33 am? Comenta y etiqueta a quien nunca debería contestar. Imagina que caminas solo por un bosque. La noche es fría. El viento apenas susurra entre las hojas. Sientes que alguien te observa. Miras a tu alrededor, pero no hay nadie. Sin embargo, una figura alta, al fondo, parece moverse entre los árboles. Sin rostro, sin emociones, sin alma. Ese es Slenderman, una leyenda moderna, un monstruo nacido de Internet. Parece haber cruzado la frontera entre la ficción y la realidad. La historia de Slenderman comenzó en 2009, en un foro llamado Something Awful. Todo empezó como un concurso para editar fotos normales y convertirlas en escenas paranormales. Un usuario, bajo el nombre de Victor Surge, subió 2 imágenes en blanco y negro. Niños jugando. Y al fondo, una figura alta, vestida de negro, con brazos anormalmente largos y un rostro completamente blanco y sin rasgos. Junto a las fotos, Víctor añadió pequeños textos que decían: no queríamos irnos, no queríamos desvivirlos, pero su persistente silencio y sus brazos alargados nos horrorizaban y consolaban al mismo tiempo. Así nació una de las leyendas urbanas más escalofriantes de la era digital. Slenderman rápidamente abandonó el foro y comenzó a extenderse. Aparecieron creepypastas, fanarts, relatos de encuentros y videojuegos como Slender, The 8 Pages, que catapultaron su fama. Pero lo más inquietante no fue su popularidad, sino que, de alguna manera, empezó a manifestarse en la vida real. En 2014, 2 niñas de 12 años, Morgan Geyser y Anissa Weier, llevaron a su amiga Peyton a un bosque en Wisconsin. La apuñalaron 19 veces, convencidas de que necesitaban hacerlo para demostrar su lealtad a Slenderman y convertirse en sus servidoras. Peyton sobrevivió milagrosamente. Cuando les preguntaron por qué lo hicieron, dijeron: Slenderman nos obligó. A partir de ese momento, la figura de Slenderman dejó de ser solo un meme de Internet. Se convirtió en un símbolo de miedo, en un susurro oscuro dentro de las mentes más vulnerables. Muchos se preguntan, ¿cómo algo ficticio puede tener tanto poder sobre la mente humana? Las descripciones son siempre similares. Mide más de 2 metros.
Viste traje negro y corbata. Su rostro es blanco, liso, sin ojos ni boca. Sus brazos pueden estirarse como tentáculos y, según los relatos, puede hipnotizar o confundir a sus víctimas. Si aparece en bosques, parques o simplemente parado a lo lejos, observando. Pero lo más inquietante es que no corre. No persigue, solo está ahí, esperando, mirándote, cada vez más cerca. Mientras tú corres, mientras intentas escapar. Algunos investigadores creen que Slender Man es un reflejo moderno de las figuras míticas que han acompañado a la humanidad. Desde tiempos antiguos, el hombre del saco, el coco, figuras sombrías que acechan desde la oscuridad. Pero en el caso de Slender Man, lo aterrador es que nació en Internet. No tiene raíz en ninguna tradición antigua. No viene de ningún folclore real. El maniquí maldito de Bellas Artes. Siempre me dijeron que no aceptara trabajos de noche, menos en lugares viejos. Pero el dinero apretaba cuando me ofrecieron un turno nocturno como ayudante en un viejo edificio del centro. No lo pensé dos veces. Era una construcción antigua, enorme, de esas con pasillos interminables y olor a humedad mezclado con polvo viejo. Me dijeron que no estaría solo, que había un velador de planta, Don Beto. El primer día que lo vi, me sacó un susto. Estaba parado en la esquina del vestíbulo, sin hacer ruido, como si fuera parte de las sombras. Era un señor ya grande, flaco, con los ojos muy hundidos. Me saludó con la cabeza y una voz rasposa, como si le costara hablar. No decía mucho, pero algo en él me ponía nervioso. Su lámpara de mano era vieja y siempre caminaba lento, arrastrando los pies. Lo más raro era que cada noche, exactamente a las 3:33 de la madrugada, desaparecía. Yo pensaba que se iba a dormir a algún rincón o que simplemente estaba loco. Una noche la curiosidad me ganó. Decidí seguirlo sin que se diera cuenta. A las 3:30 lo vi entrar a una de las salas más antiguas del edificio, donde estaban los archivos que nadie tocaba. Me escondí detrás de una estantería rota y esperé. A las 3:33 en punto, escuché cómo murmuraba algo en voz baja, como una oración. Pero no era en español. Era como un canto raro, gutural que me heló la sangre. De pronto se quedó en silencio, y la lámpara se apagó. Todo el lugar se oscureció. Yo me levanté para salir de ahí, pero sentí que el aire se volvía espeso, como si algo invisible me empujara hacia atrás. De la nada, vi figuras moverse entre los estantes, sombras sin rostro murmurando igual que Don Beto. Grité, pero nadie me escuchó. Las sombras se acercaban y yo no podía moverme. En ese momento, Don Beto apareció justo frente a mí, pero no era el mismo. Sus ojos estaban completamente negros, su piel grisácea, y me sonrió con una boca llena de dientes que no eran humanos. «Ya viste lo que no debías, chamaco», dijo con esa voz seca. «Ahora formas parte de esto». Desperté tirado en el vestíbulo al día siguiente. Me dijeron que nadie había visto a Don Beto en años, que él había sido el velador, sí, pero había muerto en 1994. Dicen que una noche lo encontraron colgado en el archivo viejo, justo a las 3:33. Yo renuncié ese mismo día, pero desde entonces, cada noche a la misma hora, sueño con esos pasillos oscuros, con las voces susurrando y con Don Beto, mirándome desde la puerta, arrastrando los pies, esperándome. Siempre he creído en las leyendas de terror, pero lo que viví en el pueblo de San Mateo del Monte me dejó marcado. Allá, entre cerros y neblina, la gente susurra sobre la bruja del silencio. Una mujer que dicen se lleva a los que osan nombrarla después de la medianoche. Yo, terco como soy, no lo creía, hasta que cometí el error. Era una noche fría y oscura. Estaba en casa de mi primo, echando unas cervezas, y entre broma y broma, a alguien se le ocurrió hablar de la bruja. ¿Qué? ¿Creen que va a venir nomás porque la nombremos?, dije riendo como idiota. Y claro, eran justo las 12:03 a.m. Esa noche me quedé a dormir ahí. Todo estaba normal hasta que, entre sueños, escuché unos pasos arrastrándose afuera de la ventana. Me tapé hasta la cabeza pensando que era el viento. Pero luego oí que alguien susurraba mi nombre. Su voz era áspera, como si tuviera tierra en la garganta. No me atrevía a moverme, el miedo me tenía paralizado. De pronto sentí un peso a los pies de la cama, como si algo o alguien se hubiese subido. No era humano. Era demasiado flaco, demasiado liviano, y olía a humedad podrida. Yo quería gritar, pero la voz simplemente no me salía.
Solo podía escuchar mi corazón retumbándome en los oídos. Cuando por fin reuní valor para mirar, vi una sombra encorvada, con cabello larguísimo y manos huesudas, acercándose a mi cara. No tenía ojos, solo 2 huecos negros que parecían absorber todo el aire de la habitación. Me susurró, «No debiste nombrarme». Y luego todo se apagó. Desperté al amanecer en el patio, tirado entre la tierra. Desde ese día, nunca volví a hablar de brujas después de medianoche. Y aunque a veces pienso que todo fue un mal sueño, cada madrugada aún escucho pasos arrastrándose afuera de mi ventana. Dicen que en los 80s, por ahí del 87, llegó un circo bien raro a un barrio olvidado de la Ciudad de México. Se hacía llamar el Circo de las Sombras. Todo era medio tétrico, pero lo más raro de todo era un payaso que se llamaba Rico. Tenía una sonrisa pintada súper exagerada. Usaba lentes oscuros aunque fuera de noche. Y lo más creepy, nunca hablaba. Solo susurraba cosas que no se entendían. Su acto era el más esperado. Siempre elegía a un niño del público. Lo subía al escenario, lo cubría con una sábana. Decía unas palabras raras y ¡pum!, el niño desaparecía. Todos aplaudían pensando que era parte del show. Pero una vez, cuando le tocó a un chavito llamado Elmer, el niño no regresó, nunca. Sus papás pensaron que era parte del truco, hasta que pasaron los días y nadie lo encontró. Al día siguiente, el circo desapareció como si nunca hubiera existido. Literal, ni huella dejó. Años después, en el mismo terreno donde estuvo el circo, empezaron a desaparecer más niños. Vecinos decían que escuchaban risas rarísimas en la madrugada, como distorsionadas. Y algunos aseguraban ver a un tipo vestido de payaso, con los mismos lentes oscuros, caminando por ahí. Una chava periodista, Clara, se obsesionó con el caso y empezó a investigar. Resulta que Rico se llamaba en realidad Rigoberto Salas, y había sido un artista medio loco que se metió en rollos de magia negra porque quería hacer el acto perfecto. Murió justo en el año que desapareció el circo. Clara fue al terreno con su cámara, dispuesta a grabar algo. A las 3:33 de la mañana, se escuchó una risa horrible y en el video se ve cómo aparece un tipo altísimo, con cara blanca, sin ojos, solo 2 hoyos negros, y se le acerca. La cámara cae y lo último que se oye es una risa que no parece humana. Clara tampoco volvió, pero su cámara apareció tirada, reproduciendo en bucle esa risa maldita. La mujer del kilómetro 31. Me llamo Diego y esto me pasó hace como 3 años, cuando iba de regreso de Toluca a la Ciudad de México. Eran como las 2 de la mañana y venía solo. Bien cansado porque había ido a visitar a mi hermana por su cumpleaños. El caso es que tomé la libre. Esa carretera vieja donde casi no hay luz y los árboles parecen abrazar el camino. Todo iba bien. Música bajita, café frío en el portavasos. Hasta que pasé por el kilómetro 31. Me acuerdo bien porque justo ahí mi celular empezó a fallar. La música se detuvo y sentí ese escalofrío raro que uno no puede explicar. Ya sabes, como si alguien te estuviera viendo. Y fue entonces que la vi. Una chava, vestida completamente de blanco, parada justo al lado de la carretera. Llevaba el cabello largo, le tapaba la cara y levantó la mano como pidiendo un aventón. Yo frené por instinto porque, pues, se veía joven. Y a esa hora quién sabe cuánto podría tardar en pasar otro coche. Se subió sin decir nada. Solo abrió la puerta, se sentó en el asiento de copiloto y cerró despacio. Yo traté de hacer plática, preguntarle si estaba bien o si la había dejado algún coche antes, pero no respondía. Solo miraba al frente. Lo raro es que no podía verle bien la cara, aunque el coche estaba iluminado por dentro. Después de unos minutos así, el ambiente se puso pesadísimo. Un frío gacho empezó a colarse por el coche, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Y de la nada, me empezó a doler la cabeza, como si algo me presionara el cráneo. Cuando volteé de reojo para verla otra vez, ya no estaba. Literal desapareció. El asiento seguía hundido, como si aún estuviera ahí, pero no había nadie. Solo el silencio de la carretera y los malditos árboles moviéndose con el viento. No sé cómo llegué a casa esa noche. Solo sé que manejé sin parar, con las manos temblando en el volante. Lo peor fue al día siguiente, cuando le conté a un amigo lo que me pasó. Me dijo que esa aparición es famosa, que muchos la han visto justo en ese punto, el kilómetro 31. Dicen que fue una chava que murió, atropellada ahí en los 90, cuando iba vestida de novia y huyendo de su boda. Desde entonces se aparece buscando que alguien la lleve a ningún lugar.
Y te juro que desde ese día evito pasar por ahí de noche, porque sé que si me la vuelvo a encontrar, tal vez esta vez siquiera que la lleve hasta el final del camino. Y no sé si estaría listo para eso. Sígueme para más videos. Yo vi a la Pascualita moverse. Hace unos años, trabajé como vigilante nocturno en una tienda de vestidos de novia en Chihuahua. La chamba era tranquila, revisar que todo estuviera cerrado, dar rondines cada hora y poco más. Pero lo que me tenía inquieto desde el primer día era el maniquí del aparador. Le decían la Pascualita, y aunque al principio pensé que solo era parte del folclore local, algo en ella no se sentía normal. Demasiado real, como si solo estuviera esperando el momento para parpadear. Sus manos tenían detalles que ningún maniquí debería tener. Arrugas, uñas bien cuidadas. Hasta parecía que tenía venas bajo la piel. La tercera noche, mientras caminaba por el pasillo principal, escuché un golpecito en el cristal. Me congelé. Cuando volteé, el maniquí estaba distinto. No sé cómo explicarlo. Estaba en otra postura, su cabeza ligeramente girada, y una de sus manos tocaba el vidrio, como si quisiera salir. Me dije que estaba cansado, que seguramente era mi imaginación. Pero esa noche tuve un sueño, una mujer vestida de novia, con los ojos llenos de lágrimas negras. Me decía, devuélveme mi lugar. Al día siguiente, la encargada me pidió hacer algo que nunca olvidaré, cambiarle el vestido. Acepté aunque no quería. Cuando toqué su brazo sentí algo, como un latido. Y al ver sus ojos de cerca, juro por mi vida, me devolvieron la mirada. No recuerdo mucho más. Solo sé que desperté en el hospital con un ataque de ansiedad brutal. Renuncié ese mismo día. Pero desde entonces, he tenido la sensación de que algo mío se quedó atrapado ahí dentro. La mujer del kilómetro 31. Me llamo Diego y esto me pasó hace como 3 años, cuando iba de regreso de Toluca a la Ciudad de México. Eran como las 2 de la mañana y venía solo. Bien cansado porque había ido a visitar a mi hermana por su cumpleaños. El caso es que tomé la libre. Esa carretera vieja donde casi no hay luz y los árboles parecen abrazar el camino. Todo iba bien. Música bajita, café frío en el portavasos. Hasta que pasé por el kilómetro 31. Me acuerdo bien porque justo ahí mi celular empezó a fallar. La música se detuvo y sentí ese escalofrío raro que uno no puede explicar. Ya sabes, como si alguien te estuviera viendo. Y fue entonces que la vi. Una chava, vestida completamente de blanco, parada justo al lado de la carretera. Llevaba el cabello largo, le tapaba la cara y levantó la mano como pidiendo un aventón. Yo frené por instinto porque, pues, se veía joven y a esa hora quién sabe cuánto podría tardar en pasar otro coche. Se subió sin decir nada. Solo abrió la puerta, se sentó en el asiento de copiloto y cerró despacio. Yo traté de hacer plática. Preguntarle si estaba bien o si la había dejado algún coche antes, pero no respondía. Solo miraba al frente. Lo raro es que no podía verle bien la cara, aunque el coche estaba iluminado por dentro. Después de unos minutos así, el ambiente se puso pesadísimo. Un frío gacho empezó a colarse por el coche, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Y de la nada, me empezó a doler la cabeza, como si algo me presionara el cráneo. Cuando volteé de reojo para verla otra vez, ya no estaba. Literal desapareció. El asiento seguía hundido, como si aún estuviera ahí, pero no había nadie. Solo el silencio de la carretera y los malditos árboles moviéndose con el viento. No sé cómo llegué a casa esa noche. Solo sé que manejé sin parar, con las manos temblando en el volante. Lo peor fue al día siguiente, cuando le conté a un amigo lo que me pasó. Me dijo que esa aparición es famosa, que muchos la han visto justo en ese punto, el kilómetro 31. Dicen que fue una chava que murió, atropellada ahí en los 90, cuando iba vestida de novia y huyendo de su boda. Desde entonces se aparece buscando que alguien la lleve. A ningún lugar.
Y te juro que desde ese día evito pasar por ahí de noche, porque sé que si me la vuelvo a encontrar, tal vez esta vez siquiera que la lleve hasta el final del camino. Y no sé si estaría listo para eso. Sígueme para más videos. Los caminos de México están llenos de historias que hielan la sangre, y los traileros, que recorren esas rutas solitarias de noche, han sido testigos de cosas que pocos se atreverían a contar. En este video te traemos el relato de uno de ellos, una experiencia escalofriante con una presencia que apareció entre la niebla, y que hasta hoy nadie ha podido explicar. Esta es la historia de la pasajera de la niebla. Esto me lo contó el Chori, un trailero viejo que conocí en una pensión de Apaseo el Grande. Era de esos vatos que ya tienen más millas recorridas que años vividos. Una noche, entre caguamas y pláticas de carretera, me soltó esto. Carnal, hay cosas que uno ve en la ruta que nomás no tienen explicación. Te voy a contar algo que me pasó hace unos años, y te juro por mi camión que es neta. Dice que iba rumbo a Veracruz, cargado hasta el copete con electrodomésticos. Era de madrugada, como eso de las 2:30 am, y el tramo entre Puebla y Orizaba estaba solo, oscuro y lleno de neblina. Justo pasando el kilómetro 185, se le apareció una morra al borde de la carretera. Jovencita, flaquita, con vestido blanco largo, descalza y toda empapada, como si acabara de salir de un río. La neta me dio miedito, pero también lástima. Me orillé poquito y le grité, ¿estás bien, güera?, me contó el Chori. No me contestó, pero se subió al camarote, así sin pedir permiso ni nada. Dice que la morra no hablaba. Nomás se sentó en la litera de atrás, calladita, mirando por la ventana. Chori pensó que tal vez estaba huyendo de algo. Siguió manejando, pero cada tanto la miraba por el retrovisor. Lo que lo empezó a poner nervioso fue que, aunque tomaba curvas y topes, ella no se movía, ni siquiera parpadeaba. Y ahí fue cuando me di cuenta de algo, güey, me dijo bajando la voz. Estaba empapada, sí, pero el asiento no se mojaba, como si ni estuviera ahí. Cuando llegó a una gasolinera, frenó en seco y volteó. Ya no había nadie en la cabina. Ni una gota de agua, ni huellas, ni nada. Le preguntó al despachador si había cámaras, si alguien había visto bajarse a una chava, pero nada. Nadie. Le dijeron que no era el primero en contar algo así. Que ahí, en ese tramo, hace años una chava se aventó de un coche en plena discusión con su novio y murió atropellada por un tráiler que ni se detuvo. Desde entonces, dicen, sigue esperando que alguien la lleve a casa. Y te juro, güey, me dijo el Chori, ya con la voz temblando, que desde esa noche no vuelvo a levantar a nadie, ni viva ni muerta. Desde aquella noche, el Chori no volvió a detenerse por nadie en la carretera. ¿Fue un fantasma, una ilusión o algo más? En los caminos solitarios nunca se sabe qué puede subir a tu tráiler. Sígueme para más historias reales de terror. Nunca creí en brujas hasta que entré a esa casa. Era un edificio antiguo en la colonia Roma, con forma de castillo. Me dijeron que nadie duraba ahí más de una noche. Pensé que era puro cuento, hasta que anocheció. El lugar olía a humedad y a algo más, como azufre. Las paredes susurraban, literal, voces ahogadas, como si alguien hablara desde adentro del concreto. A las 3:07 am, escuché pasos en el piso de arriba, aunque yo estaba solo. Subí con el corazón a punto de estallar y la linterna temblando en mi mano. Entonces la vi, una figura encorvada frente a un altar, murmurando en un idioma que no reconocí. Tenía el rostro cubierto, pero volteó hacia mí. No tenía ojos, solo cuencas vacías que sangraban. Intenté correr, pero la puerta ya no estaba, solo una pared cubierta de símbolos. Desde entonces, cada noche despierto a la misma hora y escucho sus pasos dentro de mi casa. El turno maldito del Hospital Juárez. Dicen que hay lugares donde el dolor se queda impregnado en las paredes, donde la muerte nunca se va. El Hospital Juárez en CDMX es uno de esos sitios. Lo que vas a escuchar es una historia real,
Al menos eso dice el único sobreviviente. Su nombre era Emiliano, y lo que vivió en su primer guardia nocturna como interno lo marcó para siempre. Después de esa noche, nunca volvió a ser el mismo. Emiliano tenía 24 años, era estudiante de medicina, serio, aplicado, pero sobre todo, escéptico. No creía en fantasmas ni en cuentos de viejitas. Su primer guardia como interno fue en el antiguo edificio del Hospital Juárez, ese que se dice fue construido sobre un cementerio y que ha resistido terremotos, epidemias y miles de muertes. Esa noche todo empezó normal. Había pocos pacientes. Sus compañeros lo mandaron al ala vieja del hospital, esa parte que ya no se usa, supuestamente. Mientras tomaba notas en su libreta, escuchó una camilla chirriando. Pensó que era uno de los camilleros, pero cuando salió al pasillo, no había nadie. Solo esa camilla oxidada, vieja, con una sábana blanca, manchada de lo que parecía ser sangre seca. Y lo más raro, estaba caliente al tacto. Trató de ignorarlo. Siguió con su trabajo, aunque algo dentro de él le decía que se fuera. Pero no podía, tenía que quedarse hasta el amanecer, a las 3:33 am hora maldita, según los enfermeros veteranos. Todas las luces del pasillo parpadearon, y luego se apagaron, solo quedó la luz tenue de emergencia. Fue entonces cuando Emiliano escuchó los susurros, bajitos, como si alguien hablara dentro de su oído. «Por favor, ayúdanos. Nos duele». Corrió hacia el cuarto de suministros, pero estaba cerrado con llave. Al girar, vio una figura al final del pasillo. Era una enfermera con uniforme antiguo, como de los años 50, que arrastraba una pierna y sostenía una bandeja manchada de rojo. «Doctor, le toca la operación», dijo. Emiliano no respondió. Se quedó paralizado mientras ella se le acercaba paso a paso, cada vez más rápido. Entonces, se apagó la luz por completo. Cuando volvió en sí, estaba tirado en el suelo, solo, pero no ileso. Tenía un corte profundo en la palma de la mano, como si alguien le hubiera hecho una incisión con bisturí. Corrió al área de urgencias. Nadie le creyó. Le dijeron que seguro se desmayó, que se cortó con algo. Pero desde esa noche empezó a ver cosas. En todos los hospitales a los que iba. Figuras en los reflejos, voces donde no había nadie, instrumentos quirúrgicos que se movían solos. Un mes después, dejó la medicina. Dijo que no podía seguir trabajando con los muertos. El expediente de esa noche desapareció. Y lo más raro, en la vieja ala abandonada donde estaba la camilla, ahora hay una placa pequeña en la pared. Nadie sabe quién la puso. ¿Y tú? ¿Te atreverías a pasar una noche en el Hospital Juárez? Tal vez aún hay doctores que nunca se fueron. Y si los escuchas, no respondas, te van a contestar.